Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes para continuar en compañerismo alrededor de la palabra de Dios, escuchando su palabra y así recibiendo el conocimiento de su programa correspondiente a nuestro tiempo. En el libro de Josué, capítulo 3, verso 11 al 17, nos dice así: He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Nuestro tema para esta ocasión es siguiendo el arca del pacto para entrar a la tierra prometida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que cuando Dios le ordenó al profeta Moisés la construcción de un templo, o sea, de un tabernáculo, le ordenó también la construcción del arca del pacto, la cual sería colocada en el lugar santísimo de ese tabernáculo, y allí fue colocada. Cuando el pueblo de Israel se presentaba ante Dios, encontramos que Dios le hablaba a Moisés desde el lugar santísimo, de en medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el arca del pacto. Eso es lo que nos dice Dios aquí en el Éxodo capítulo 25, versos 21 en adelante, donde dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora aquí mismo podemos ver por qué el cristianismo no ha podido conquistar el corazón del pueblo hebreo, porque el cristianismo, a través de sus 7 etapas por las cuales ha pasado, comenzando allá en el Medio Oriente, pasando a Asia Menor y luego pasando el cristianismo a Europa y luego a Norteamérica, encontramos que ninguna de esas etapas corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, aunque la iglesia del Señor Jesucristo es ese templo espiritual. Ese templo espiritual ha estado siendo construido de edad en edad hasta llegar al día postrero en el cual nosotros estamos viviendo, en donde la construcción correspondiente a ese templo espiritual corresponde al lugar santísimo
del templo espiritual de Cristo, lo cual fue representado en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Encontramos que en el lugar santísimo fue colocada el arca del pacto, y desde allí Dios le hablaba a Moisés de medio de los dos querubines de oro. Encontramos que por causa de que la iglesia del Señor Jesucristo no estaba en las edades pasadas en la etapa del lugar santísimo, el mensaje que salía de la iglesia del Señor Jesucristo no podía llegar al pueblo hebreo para convertir al pueblo hebreo a Cristo, porque el mensaje para el pueblo hebreo tiene que salir del lugar santísimo de medio de los dos querubines de oro, lo cual está mostrado allí en Éxodo capítulo 25, verso 21 al 22. Y en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser manifestada la edad o etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual, donde el arca del pacto tiene que estar, donde tiene que estar también la palabra, o sea, el libro de los 7 sellos, lo cual fue representado en el testimonio que Dios le dio a Moisés para ser colocado allí en el arca del pacto. Y ahora, todo lo que tuvo el pueblo hebreo con el tabernáculo que hizo Moisés es lo que tendrá la iglesia del Señor Jesucristo en esa construcción de ese templo espiritual. Y es en el tiempo del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, lo cual corresponde al día postrero, en donde la voz de Cristo saldrá directamente del lugar santísimo de sobre el arca del pacto de medio de los dos querubines de oro que representan los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos ungidos prometidos para el día postrero. De ahí es que saldrá el mensaje del evangelio del reino para el pueblo hebreo, y ellos entenderán, porque Dios les abrirá el entendimiento con ese mensaje, porque ese mensaje procede del arca del pacto, procede de ese lugar en donde Jesucristo estará en Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Ahí estará el libro de los 7 sellos abierto, siendo revelado al pueblo en el tiempo final. Ahora podemos ver dónde Cristo colocaría el título de propiedad: en su iglesia, en su templo espiritual, así como Moisés colocó las tablas de la ley, el testimonio que Dios le dio en el templo. ¿Pero dónde? ¿En qué parte del templo? En el lugar santísimo. ¿Y en qué parte del lugar santísimo? En el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio sobre el arca del pacto y donde estaba Dios manifestado en medio de los dos querubines de oro. Y en medio de esa manifestación de Dios de la Chequina, en medio de esos dos querubines de oro, encontramos que la voz de Cristo, la voz de Dios, salía para el pueblo hebreo. De ahí le hablaba Dios a Moisés. Vean de dónde y en dónde le estará hablando Dios a Moisés. Ahora, Dios le habló al primer ángel mensajero en el lugar santo, en la edad que le tocó vivir, y así a cada ángel mensajero. Pero el único que le habla en el lugar santísimo es al ángel del Señor Jesucristo para el día postrero, para la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ese mensaje que le habla a su ángel mensajero es el mensaje que él tiene que darle también al pueblo hebreo, luego de habérselo dado a la iglesia del Señor Jesucristo, porque todo eso ocurre en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Es en esa edad donde
surge el mensaje del Evangelio del Reino de en medio de los dos querubines de oro, o sea, de en medio del ministerio de los dos olivos, de en medio del ministerio de Moisés y Elías, manifestados esos ministerios aquí en la tierra, en el día postrero, en el templo espiritual de Jesucristo. Y es ahí en el lugar santísimo donde el arca del pacto estará en el día postrero, en el séptimo milenio. Cristo ha estado viajando de edad en edad hasta llegar a la edad de la piedra angular, para revelarse también en la edad de la piedra angular en toda su plenitud. Y es para el día postrero en donde Cristo ha prometido hablarle a su iglesia con la gran voz de trompeta y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por cuanto siempre Él ha usado un velo de carne en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, para llevar a cabo su obra correspondiente a cada edad y a cada dispensación, Él también en el día postrero tendrá un velo de carne llamado el ángel del Señor Jesucristo, al cual Él enviará a su iglesia y el cual nacerá en su iglesia, porque será uno de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y así como Jesús, su cuerpo de carne nació de una virgen, la Virgen María, allí en Belén de Judea, el ángel del Señor Jesucristo nacerá en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en esa virgen espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, tiene que nacer en la iglesia del Señor Jesucristo, para así ser uno de los primogénitos, de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios del día postrero. Y Cristo colocar su ministerio y el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en ese velo de carne. Y por medio de ese velo de carne revelarse a su iglesia y luego al pueblo hebreo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así darle a su iglesia el mensaje del Evangelio del Reino y también darle al pueblo hebreo el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para con ese mensaje todo ser humano ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios manifestada en el día postrero en su iglesia, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles conforme a la promesa de Cristo. Y es ahí en la edad de la piedra angular donde estará el arca del pacto, en donde estará Cristo manifestado en su ángel mensajero para llevar a sus hijos, a su iglesia, a la tierra prometida del glorioso reino milenial y a la tierra prometida del nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de los creyentes en Él que han recibido su Espíritu Santo. Así es que hay una tierra prometida, una nueva tierra como cuerpo, que es el nuevo cuerpo. Este cuerpo que tenemos es también del polvo de la tierra, pero este es el cuerpo primero que hemos recibido, o cuerpo antiguo, que los seres humanos han estado recibiendo. Pero tenemos la promesa de recibir un nuevo cuerpo, o sea, una nueva tierra, la cual será, o el cual será creado por Dios, por Cristo, en el día postrero. Y entraremos a esa nueva tierra, esa tierra prometida, siguiendo el arca del pacto, siguiendo a Cristo revelado, manifestado en el día postrero, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo, revelado, manifestado a través de su ángel mensajero. En Éxodo capítulo 23 o 25, verso 23 en adelante, nos dice Dios por medio de Moisés: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde estaba el nombre eterno de Dios? En su ángel, en el ángel de Jehová, que era el mismo Jehová en su cuerpo teofánico. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del jebuseo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean, siguiendo al ángel del pacto, el pueblo entraría a la tierra prometida. Y ahora, en los días de Josué, siguiendo el arca del pacto, el pueblo entraría a la tierra prometida, porque el ángel del pacto estaba en el arca, estaba sobre el arca, sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Y luego encontramos que en la primera venida de Cristo, y para la primera venida de Cristo la promesa era en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, que vino con el espíritu y virtud de Elías, conforme a San Lucas capítulo 1 y versos, vamos a ver, San Lucas capítulo 1 y verso 17. Conforme a lo que el arcángel Gabriel le dijo al sacerdote Zacarías con relación al hijo que el sacerdote Zacarías tendría por medio de su esposa Elizabeth. También Jesucristo dio testimonio acerca de Juan el Bautista y dijo: si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir. Y en otra ocasión encontramos que le preguntan a Cristo sus discípulos en el capítulo 17 de San Mateo. Le dicen a Jesucristo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? O sea, venga primero, venga antes que el Mesías. Y Cristo les dice: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, eso es para el tiempo final. Pero yo os digo que ya Elías vino e hicieron de él todo lo que quisieron y no lo conocieron. No lo conocieron, hicieron de él todo lo que quisieron hacer. O sea, se burlaron de él y luego lo mataron. Y entendieron sus discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Por lo menos en tres ocasiones, Cristo habló de Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Y también dijo acerca de Juan el Bautista que era el mayor de todos los nacidos de mujer, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, porque Juan pertenece a los siervos, pero los hijos de Dios, o sea, los del reino de los cielos, pertenecen a los hijos de Dios, a los primogénitos de Dios. O sea, que los hijos son mayores que los siervos, y eso siempre ha sido así. No puede ser en otra forma. El ministerio de Elías obró en Elías Tisbita, un siervo, obró en Eliseo, otro siervo, obró en Juan el Bautista, otro siervo, obró en William Marion Branham, un hijo, y está prometido para obrar por quinta vez en otro hijo, en un hijo de Dios, nacido en el reino de Dios, por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ese es el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios vivo. Para recibir el sello del Dios vivo, tiene que haber creído en Cristo y haber recibido su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello del Dios vivo. Y ese es el que tiene el ministerio para el día postrero, para la entrada a
la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. En él es que estará el ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, y estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías para nuestra entrada a la tierra prometida. Ahí es donde estará el arca del pacto, ahí es donde estará Jesucristo manifestado, revelado, pues estará velado en ese profeta mensajero, en su ángel mensajero, y estará también revelado a través de su ángel mensajero. Y siguiendo a Cristo, el arca del pacto, el cual estará velado y revelado en su ángel mensajero, entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Él estuvo velado y revelado en cada ángel mensajero de cada edad. Y siguiendo a Cristo en su manifestación en cada edad, los correspondientes a cada edad estaban siguiendo el arca del pacto. Y ahora en el día postrero podemos ver que la palabra, el mensaje que sale de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, sale en el día postrero en su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, desde el lugar santísimo, de medio de los ministerios de los dos ungidos, en medio de los ministerios de Moisés y Elías. Y sale de la boca de Jesucristo. La boca de Jesucristo han sido sus mensajeros, sus ángeles mensajeros de edad en edad, hasta llegar al ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 22 y verso 16, del cual dice Cristo: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es de la boca de su ángel mensajero que sale la palabra de Cristo, correspondiente esa palabra al lugar santísimo. Sale esa palabra del propiciatorio sobre el arca del pacto, donde Cristo en el día postrero estaría manifestado. Y es desde el arca del pacto desde donde la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en el lugar santísimo, estaría escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y luego se las estará dando también a conocer al pueblo hebreo. Y con ese mensaje, con esa revelación, que es el mensaje del Evangelio del Reino, estará llamando y juntando a todos sus escogidos de entre los gentiles, y después a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ahora encontramos que este ángel que viene con el sello del Dios vivo estará llamando y juntando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. En él estará el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Moisés por segunda vez, y el ministerio de Jesucristo por segunda vez. Y llamaré juntar a 144,000 escogidos. Esos son los escogidos del pueblo hebreo para el día postrero. Pero pueden surgir otras personas de medio del pueblo hebreo que no sean escogidos, que entren también, pero no contarán como parte del número de los 144,000. Como también en medio de la iglesia gentil hay personas a través de las diferentes edades que pertenecen al número de los escogidos, de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero hay también otros que han entrado, que han creído en Cristo, pero que no pertenecen a los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, pero están en otra sección del libro de la vida. Esas personas no obtienen el nuevo nacimiento, solamente lo obtienen los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios, escritos en la sección del libro de la vida del Cordero. Aunque esas personas, al creer en Cristo, después puedan pensar que recibieron el Espíritu Santo, o sea que nacieron de nuevo, pero no
nacieron de nuevo, aunque hayan tenido manifestaciones de dones espirituales de parte de Cristo. Una cosa es tener un don espiritual que de Cristo y otra cosa es tener a Cristo. Una cosa es tener un don y otra cosa es de recibir el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es que la persona recibe el mensaje correspondiente a su edad. Lo recibe, lo entiende y camina hacia adelante con ese mensaje, lo vive y lo lleva hacia otras personas. O sea que trabaja en la obra de Cristo correspondiente al tiempo en que está viviendo. Porque es un privilegio, luego de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, trabajar en la obra de Jesucristo. Porque su cuerpo místico de creyentes son sus manos para llevar el mensaje y es su boca para llevar el mensaje a otras personas. En el cuerpo místico de Cristo son colocados los ministerios correspondientes para la obra de Cristo correspondiente a cada etapa. Ahora podemos ver que todo lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, ahora Cristo lo hace por medio de su iglesia. Y por eso en su iglesia Él coloca diferentes ministerios. Y es por medio de esos ministerios que Él coloca en su iglesia que la obra de Cristo es llevada a cabo. Cristo en el Espíritu Santo, usando esos ministerios que Él coloca en sus diferentes mensajeros de sus diferentes edades de su iglesia. Y ahora para Él, o la primera edad de la iglesia gentil, Él colocó un ministerio, el ministerio que colocó en San Pablo, que era el ministerio que Dios estaba usando para esa primera edad de la iglesia gentil. Son dones ministeriales, son ministerios mayores que Él coloca en su iglesia y son señalados como los 7 Espíritus de Dios o 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Y después envía su último ángel mensajero, en donde Él reúne todo lo que había manifestado los 7 ángeles mensajeros, luego lo reúne en uno solo. Y por eso es que ese obtendrá el cumplimiento de cada una de esas recompensas que Cristo habló para el vencedor en cada edad de la iglesia gentil. En las edades pasadas, el vencedor, el mensajero de cada edad, con su grupo, recibió parcialmente esa bendición. Pero en toda su plenitud la recibirá el ángel del Señor Jesucristo con su grupo en el día postrero. Y así es como entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Porque el arca del pacto, que es Jesucristo y que es también el ángel de Jehová o ángel del pacto, estará manifestado en su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular, velado en su ángel mensajero y revelado a través de su ángel mensajero. Y estará hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y su iglesia estará escuchando su voz. Su iglesia son los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, nacidos del agua y del Espíritu. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo estará atenta, con su vista puesta en el arca del pacto, escuchando la voz de Cristo de sobre el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. Y en este día postrero, así como el arca del pacto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón, el arca del pacto estará en el templo espiritual de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular.
Ahí es donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios para estar escuchando la voz de Cristo de medio de los dos querubines de oro, de medio de los ministerios de Moisés y Elías. Pues la promesa es que el Hijo del Hombre vendría a su templo con sus ángeles y así se llevaría a cabo el recogimiento de los escogidos en el día postrero, como las águilas son juntadas, son recogidas, son juntadas donde está el cuerpo muerto. Y donde está Cristo la palabra, ahí es donde estarán las águilas de Dios, los escogidos de Dios, los hijos e hijas de Dios, en el día postrero. Estarán en el templo espiritual de Cristo, en la edad de la piedra angular, los que estarán viviendo en el día postrero, o sea, en este tiempo en el cual estamos viviendo todos nosotros. Ahí es donde es llevado a cabo el llamado de los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta en el día postrero por medio del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo. Ahí es donde la voz de Cristo es escuchada como una gran voz de trompeta, porque ahí es donde se cumple el día del Señor. El día del Señor, que es el día postrero o séptimo milenio. Y ahí es donde estarán los hijos e hijas de Dios en el día postrero, siguiendo el arca del pacto para entrar a la tierra prometida. Así es que, amados amigos y hermanos presentes, estemos siempre con nuestra vista puesta en el arca del pacto para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y luego del glorioso reino milenial. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de la tierra prometida y de cómo entraremos a la tierra prometida. Hemos visto que hay una forma para entrar a la tierra prometida del glorioso reino milenial, y es siguiendo el arca del pacto, con nuestra vida, con nuestra vista colocada en el arca del pacto, en la edad que nos ha tocado vivir. El Jordán pues representa la muerte y hemos de pasar en seco, o sea, quiere decir, hemos de pasar sin ver muerte a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y esto será siguiendo el arca del pacto. Ahora, si alguno de los nuestros se ha ido o se va antes, Él regresará. Él regresará para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Porque no hay otra forma para que entremos a la nueva tierra. Vean, José, cuando fue a morir, dijo: ustedes no dejen mis huesos aquí, me llevan con ustedes cuando Dios los visite. La visitación de Dios sería la visita de Dios a través del profeta Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. O sea que hasta José, el cual ya tenía su cuerpo muerto, salió en el éxodo hacia la tierra prometida y llegó a la tierra prometida. Y luego, unos cuantos miles de años después, cuando Cristo resucitó en la tierra prometida. Ahora podemos ver la forma para entrar a la tierra prometida. Y podemos ver dónde y cómo el arca del pacto estaría en este día postrero para nosotros poder seguir el arca del pacto y entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Esto es
siguiendo el arca del pacto. Ahora miren ustedes una cosa, Josué se llamaba Oseas, y Josué significa Salvador o Redentor. Ese es el mismo nombre de Jesús. Ahora, Dios le dijo a Josué, Dios le dijo, vamos a ver aquí, en el libro de Josué, para ya terminar, dice, entonces Jehová, capítulo 3, verso 7 en adelante dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Desde ese día en que entrarían a la tierra prometida, en que cruzarían el Jordán, Dios dijo, desde este día comenzaré a engrandecerte. Y en el día postrero, que es el día en que entraremos a la tierra prometida del glorioso reino milenial, en donde cruzaremos el Jordán, o sea, cruzaremos la muerte. Cruzaremos la muerte en seco, o sea, sin ver muerte. Cruzaremos a la tierra prometida siguiendo el arca del pacto. Y es en este tiempo en donde el ministerio de Josué, que es el ministerio de Cristo, será engrandecido para ir delante del pueblo de Israel. Y también será engrandecido el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez. Y por eso ellos van a despertar en este día postrero. Ahora el Jordán, por cuanto representa la muerte, esto nos habla de que habrá una apretura. Pues en el tiempo de la siega, que fue el tiempo en donde entraron a la tierra prometida, así como en el tiempo de la siega del trigo y también de la cizaña, es que los hijos e hijas de Dios entrarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. La muerte representada en el Jordán, dice que el Jordán se desbordaba. Y la muerte que está representada en el Jordán, en el día posterior, en el tiempo de la siega, de la cosecha del trigo y la cizaña, se estará desbordando. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, vean ustedes cómo estará el Jordán en este día postrero. O sea que será una de las manifestaciones del Jordán. Dice así, capítulo 6, versos 7 al 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, o sea, ven y ve. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Ahí tienen ustedes el Jordán, la muerte, y el Hades le seguía, o sea, el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra. Ahí está la muerte, el Jordán, desbordándose en el tiempo de la siega. Ese cuarto sello corresponde a este día postrero para ser manifestado, en donde el anticristo, la muerte de la bestia, estará trayendo una persecución sobre todos los que no estén de acuerdo con él. Y a la novia del Señor Jesucristo, a los que serán transformados y raptados, les tocará una apretura. No les tocará la persecución completamente, pero les tocará una apretura, lo cual está tipificado en el momento en que los sacerdotes tocaron el agua del Jordán en la orilla. Pero ahí se abrió el Jordán, las aguas que descendían se detuvieron y las que de ahí en adelante estaban pasando se acabaron y pasaron en seco al otro lado del Jordán. O sea,
que ya no hubo Jordán, no hubo agua para detener el paso de ellos hacia la tierra prometida. No habrá Jordán, no habrá muerte para detener a los hijos e hijas de Dios para su entrada a la tierra prometida. Será un milagro y grande cuando nosotros seamos transformados y entremos al nuevo cuerpo. Será un milagro divino, el cual ha sido prometido por Cristo para sus hijos que estarán viviendo en el día postrero. Y los muertos en Cristo pues resucitarán y no morirán con esa apretura, porque ya ellos estarán en el nuevo cuerpo. Así es que podemos ver lo que le espera a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Pues las promesas de la resurrección de los muertos en Cristo fueron hechas para el día postrero. Y yo les resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Y después de la resurrección de los muertos en Cristo es que viene la transformación de nosotros los que vivimos. O sea que todo eso corresponde al día postrero. Es en el día postrero en donde entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. ¿Y cómo entraremos? Mirando y siguiendo el arca del pacto para entrar a la tierra prometida. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que todos pronto estemos completamente listos para entrar a la tierra prometida y los que faltan por llegar, lleguen y estén mirando y siguiendo el arca del pacto. Dices que sigan el arca del pacto porque no saben, no conocen ese camino. El camino de entrar o para entrar a la tierra prometida, nadie lo conocía. Pero siguiendo el arca del pacto, que es donde está el ángel de Jehová, se entraría a la tierra prometida. Porque el arca del pacto, al ser llevado, el arca del pacto, y ser colocado ahí en la orilla, sobre los hombros de los sacerdotes, el agua del Jordán se abriría y pasarían en seco. O sea que no es por donde la gente quiera pasar, sino por donde el arca del pacto pase, por ahí es que pasarán todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero a la tierra prometida. O sea que no se puede caminar como la gente quiera caminar, sino detrás del arca del pacto. Es siguiendo el arca del pacto en el día postrero que entraremos a la tierra prometida. Mañana, el martes, estaré nuevamente con ustedes para la despedida de año. Estaremos ya a las 9 de la noche, todos aquí reunidos glorificando a Dios. Tendremos tiempo suficiente para más cánticos y también para escuchar a Miguel y para adorar a nuestro Dios y luego para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje que estará transmitido a través del satélite o satélites y a través de la radio y televisión desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Será transmitido para que en otros países también puedan escucharlo y así estar en compañerismo con nosotros alrededor de la palabra de Dios, siguiendo el arca del pacto para pronto nosotros todos entrar a la tierra prometida. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto,
nuestro Salvador, el arca del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos entremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y luego a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo y continúen pasando estas Navidades llenas de las bendiciones de Jesucristo y que tengan también un feliz y próspero año nuevo 1997, para el cual yo desearía la transformación nuestra y el rapto. Y si Cristo me preguntase a mí, ¿para cuándo yo la deseo? ¿Le diría yo para el próximo año? No, para lo que queda de este año. Pero si no es en este año, en lo que falta de este año, pues yo la deseo para el próximo año. Y si no ocurre el próximo año, pues la deseo para el otro año. Siempre para el año que esté llevándose a cabo aquí en la tierra. O sea que siempre he estado esperando la transformación de mi cuerpo y el de ustedes en el año que siempre hemos estado viviendo. Y también en el mes, y en la semana, y en el día. O sea, que siempre he estado esperando la transformación de mi cuerpo en el día que he estado viviendo. Algunas veces he estado recostado en la cama y he sentido la presencia de Dios en tal forma que he pensado que llegó el momento para mi transformación. Y me he sentido un poquito nervioso porque he dicho, ¿y cómo será que va a suceder esto? Y he estado alerta, pero por lo que veo es Dios preparándome, porque en algún momento, de un momento a otro, va a ocurrir. O sea, dándome unos toquecitos para que esté listo, porque de un momento a otro yo voy a ser transformado y ustedes también. Porque la promesa es para cada uno de nosotros, para cada uno de los escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, que en el día postrero estarán escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta y estarán siguiendo el arca del pacto. El arca del pacto para recibir la transformación que Él ha prometido, para entrar así a la tierra prometida del cuerpo nuevo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Así es como entraremos a la eternidad con un cuerpo eterno. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención y oren mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar el próximo martes en la noche en esa actividad de despedida de año y de recibimiento del nuevo año al cual le estaremos dando la bienvenida con todas las bendiciones que traiga de parte de Dios. Este año vino con grandes bendiciones de parte de Dios, por lo cual le damos gracias a Jesucristo. Y el próximo vendrá con más bendiciones de Dios. Así es que estemos preparados, siguiendo el arca del pacto, para nuestra entrada a la tierra prometida. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para si tiene algo que decirle. Si no, pasaremos a Félix Caro para él finalizar
la actividad de esta tarde, dándole gracias a Dios y con también algún cántico, y luego dándole gracias por sus bendiciones, y todos nosotros unidos a Él, cantando a Dios y también dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.